Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en que se esté viendo esto. Somos el grupo número uno, conformado por Juan David Galindo, Maximiliano Jaramillo y mi persona Sebastián Carros. Y el día de hoy vamos a hacer la sesión de estimación de historias de usuario de nuestro proyecto EcoRide. Pues recordemos la dinámica, se expondrá una historia de usuario que está presente en nuestro Jira y cada uno de los miembros del equipo de desarrollo va a estimar o le va a dar puntos de historia a la historia de usuario o puntos de complejidad. Comencemos con la historia de usuario. Como ciudadano interesado en EcoRide, quiero poder registrarme en el sistema para acceder a los servicios de alquiler de bicicletas. Tengamos en cuenta que para llevar a cabo esta historia de usuario necesitaremos una creación de formulario de registro, la validación de cada uno de los campos, la escritura del usuario o de la tabla usuario, en la tabla usuario en la base de datos, la integración con el servicio de correos y una activación manual tras el clic de un enlace que durará entre 1 y 24 horas. Bueno, le pido al equipo de desarrollo que coloque su estimación. Recordemos que estamos usando Planet Poker, una herramienta que se rige de la serie de Fibonacci. Ahorita estamos usando una serie de Fibonacci modificada. Y bueno, adelante. Le damos Reveal Cards y nos damos cuenta que cada uno de los miembros de nuestro equipo de desarrollo tienen más o menos la misma perspectiva de acuerdo a su historia de usuario. Ya con nuestra experiencia, capaz amplia en registro de usuarios, manejo de envío de notificaciones mediante emails y validación de campos, eso es una historia de usuario que consideramos sencilla. Continuamos con la siguiente. Como usuario del sistema, quiero registrar una tarjeta de crédito para poder realizar recargas y contratar planes mensuales. Esto es una historia de usuario que creo que su complejidad se eleva debido a la integración que se debe hacer o la integración que se hará con la plataforma Stripe o con la API de Stripe para tokenizar la tarjeta, teniendo en cuenta que los estándares PCI DSS deben cumplirse. Le pido al equipo de trabajo que coloque su estimación. Ok, ahora creo que seguimos en buen consenso. Le pediría por favor a Maximiliano que dé las razones o cuál es su consideración sobre esta historia de usuario. Claro, en mi opinión, para hacer el cálculo de esta historia de usuario, ya que se va poniendo más complejo el tema, nosotros tenemos que verificar que se haga una buena transacción en esta parte del módulo del programa. Entonces, con base en nuestra experiencia, debemos tomar en cuenta que pues, puede ser un poco más complejo esta historia de usuario. Adelante, Juan David. Igualmente, estoy de acuerdo con Maximiliano. Esto requiere una integración, pues, directamente con un servicio externo en el cual tendremos que estandarizar diferentes procesos y solicitudes directamente con esta entidad externa. Entonces, sí se eleva como tal la complejidad. Entendido. Entonces, en nuestro parecer, creo que nos vamos a regir o nos vamos a regir del promedio que nos dejó acá. Esa sería una historia de usuario con 7 puntos de historia. Continuamos con nuestra estimación de historias de usuario. Con la historia de usuario. Como usuario con reserva activa, quiero iniciar mi viaje desbloqueando la bicicleta para comenzar a usar el servicio. Tengamos en cuenta que esta historia de usuario tiene cierta complejidad debido a que tiene la confirmación de la reserva activa y pues del saldo suficiente del usuario para realizar esta reserva. La comunicación con el candado inteligente, con el candado que tiene el dispositivo IoT para abrir o cerrar, el registro automático del inicio del viaje, el destino, el inicio, la hora y el destino, y pues la activación de la telemetría en tiempo real, la posición con el GPS, la batería, el nivel de batería del IoT y el estado del candado. Vamos al Planet Poker. Le pido por favor a mi equipo de desarrollo que estime esta historia de usuario según lo que consideren. Uno, listo. Vamos a darle Reveal Cards. Ok.
vemos que hay una diferencia en nuestras consideraciones. Primero expondré yo por qué me parece una historia de usuario con una complejidad alta, debido a que aquí se cruza el backend, la aplicación móvil y los dispositivos IoT. Se requiere una integración confiable con el hardware y los protocolos de comunicación, bien sea Mosquito, HTTP y los sockets necesarios. Entonces, por estas razones, me parece que es una historia de usuario con una complejidad muy alta. Escucho a mis compañeros. Estoy de acuerdo, me parece que se debe elevar el puntaje de esfuerzo, puesto a que esto requiere una validación adicional eh, en el proceso de la reserva, la conexión con sistemas externos, en este caso sería con los IoT, el sistema todo de bicicletas, y se elevaría como tal la dificultad del desarrollo de ella. Vale, y en mi opinión, pues yo creo, pues para este módulo de operaciones y control de flota, nosotros tenemos acá distintas combinaciones, como mi compañero lo decía, del desarrollo que vamos a hacer con respecto al API Endpoint, la base de datos y las dependencias que tenemos con nuestros aparatos de tecnología IoT, como el sensor del candado, el GPS tracking y el sistema de telemetría. Esto pues nos hace que esta historia sea un poco más compleja de lo que estimamos en esta votación. Entendido. Entonces, pues ya al llegar, creo que a un consenso, les pediré que vuelvan a votar. Perfectamente, se entiende. Luego de cada uno exponer sus partes, nos damos cuenta que la curva de aprendizaje necesaria para llevar a cabo esta historia de usuario es compleja, entonces queda con una cantidad de puntos de historia o puntos de esfuerzo de 13. Seguimos con la siguiente. Como administrador del sistema, quiero registrar telemetría detallada de cada bicicleta para monitorear su estado y optimizar operaciones. ¿Qué compone esta historia de usuario? La recolección periódica de datos IoT cada 30 segundos para la ubicación y el estado del candado y de la batería. El almacenamiento en la base de datos históricos, el almacenamiento del viaje o de la latitud y longitud de la bicicleta durante el viaje, el dashboard administrativo con la visualización en tiempo real y la generación de alertas. Esta historia de usuario eh, puede ser un poco compleja, entonces le pido a mi equipo de trabajo que por favor haga la estimación. Ok, hay un consenso, es una historia de usuario compleja. Sin embargo, ya luego de integrar, por ejemplo, las tecnologías de telemetría como Mosquito en la anterior historia de usuario, creo que ya para enfrentar esa historia de usuario, la curva de aprendizaje es un poco más sencilla. Esa sería nuestra sesión de estimación por ahora. Muchas gracias. Somos el grupo número 4. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.